Bienvenidos, están en el podcast del equipo Maravilla, donde hablamos sin filtros sobre las cosas que más nos interesan, sobre lo más controversial y pues bienvenidos a este nuevo episodio donde hablaremos del libro Sapiens, de animales a dioses de Yuval Harari. Me presento, ¿quién les habla? Jamie Zamudio y mis compañeras son... Hola, yo soy Sinaidi. Hola a todos, mi nombre es Carol. Y bueno, nuestro primer episodio va a ser, como le dije anteriormente, nuestra crítica y un pequeño resumen del libro Sapiens, de animales a dioses de Yuval Harari. Así que demos paso a este episodio número 1. Es un libro muy interesante porque abarca muchos temas que son esenciales para saber la historia, para conocer la historia de la humanidad. En todo caso, comienza contándonos cómo fuimos pasando de un animal allá al Homo sapiens, que sería ya lo más cercano a lo que somos ahorita, creo yo, y que no vivimos como los animales en una sola realidad, sino vivimos en dos. Los animales viven solamente en la realidad física y nosotros vivimos en la realidad física, también la realidad natural y la imaginaria. Un tema muy interesante porque eso es lo que nos une, los que nos une con unos a los otros. Y es curioso verlo porque no es algo físico, sino más imaginario, como dice él, o sentimental. También comenta que nuestra fuerza como tal no viene de lo físico, sino más bien de la inteligencia que tenemos como sapiens, como humanos en todo caso. Él nos comenta que llama a la revolución cognitiva el poder de los humanos que tenemos para pensar e imaginar cosas, y no más que todo en lo físico, sino en lo que tenemos en nuestra mente. Que antes como que de la revolución cognitiva habían solamente como pequeñas aldeas, para decirlo así, con personas de parentesco sin irnos a muy lejos. Y eso es muy interesante porque ya después fuimos creyendo en mitos y leyendas y en religiones, y eso fue como que lo que unió más a la gente. Nos explican que salimos más adelante fue por la capacidad de trabajar en equipo. Como ejemplo, las abejas trabajan, pero ya es como más natural, y los chimpancés trabajan, pero sería más si conocen a la persona. En todo caso, a cambio, los sapiens trabajamos en equipo, en masa, porque compartimos una misma historia, una misma raza, para decirlo así, éramos casi todos iguales. Y eso fue lo que nos ayudó como a crear las religiones, crear las leyes, comercio y empresas, y gracias a eso salimos adelante como tal. Claro, cabe destacar que el lenguaje fue una herramienta muy importante para ese tiempo, para que las personas se pudieran comunicar y hablar entre ellas. El conocerse era muy influyente también. Bueno, pues yo quiero hablar sobre algo pues muy, no sé, algo más central entre la primera y la segunda parte, donde, bueno, básicamente Harari profundiza en cómo la revolución cognitiva transformó al Homo sapiens en una especie capaz de imaginar realidades compartidas gracias al lenguaje y la ficción. Los humanos en sí pudieron cooperar a gran escala y crear mitos, religiones y estructuras sociales. Pues esta habilidad permitió construir redes más amplias que las de cualquier otro animal. Eh, los sapiens empezaron a organizarse mediante creencias comunes, algo así como espíritus, dioses o clanes, por ejemplo en Egipto, o sea, es un ejemplo ahí que abarca un poco más allá, pero por ejemplo en Egipto cuando se creían en diferentes dioses, eh, en Roma, etcétera. Lo que yo, bueno, esto se presta pues para dar origen a diferentes culturas. También Harari explica la capacidad de crear y creer de manera grupal o otra palabra sería colectivamente,
Em, colectivamente, perdónenme el silencio ahí. Bueno, continuando, lo que le da a este grupo como grandes ventajas de, o sea, de saber sobre otras especies humanas, como lo fue los neandertales. Y ya como para continuar un poquito más y no abarcarnos solo en esto, también resalta mucho en su segunda parte lo que es la revolución agrícola. Eh, bueno, es donde se da el principal giro de la historia, donde los sapiens pasaron de cazadores recolectores a nómadas a agricultores o pues, sedentarios. Este cambio les abre paso pues a lo que viene siendo eh, alimentación, a formar más personas, a crear aldeas, eh, pero pues también no podemos solamente tomar en cuenta las cosas buenas, entre comillas, sino también hablar un poquito más de las consecuencias, porque también conlleva consecuencias negativas, como lo es el aumento del trabajo físico, algunas enfermedades, de hecho muchas enfermedades, desigualdades y pues la creación de jerarquías sociales. También Harari sostiene una parte muy importante donde justifica que más bien la agricultura apareció mm, para hacer un proceso donde básicamente los humanos se convierten en esclavos de los cultivos, eh, donde, por así decirlo, trabajan más y vivían peor. Esta revolución misma permitió pues el surgimiento de lo que viene siendo la propiedad privada, las familias patriarcales y pues como la idealización de lo que viene siendo el territorio y pues como el apropiamiento de ciertos grupos en cierta parte, o pues bien, mejor dicho, pues como lo nombré, territorios. Ahora hablaremos de cómo Harari llama a la agricultura el mayor engaño de la historia, enfatizando el trabajo duro, las dietas menos variadas y el cómo había más enfermedades. Pero esta caracterización simplifica excesivamente la compleja transición de sociedades nómadas a agrícolas. Aunque Harari vincula agricultura con desigualdad y explotación, la crítica sugiere que otros factores como la geografía, la demografía y la cultura también fueron determinantes y no reciben la suficiente atención. La narrativa se enfoca demasiado en aspectos negativos de la revolución agrícola, descuidando reconocer logros y avances humanos significativos. En conclusión, a pesar de que estos cuestionamientos se reconoce que el análisis de Harari es fascinante y provocativo, ofrece una perspectiva valiosa sobre la naturaleza humana y nuestra relación con el mundo, aunque con las limitaciones mencionadas es esencial la crítica, ya que aprecia el valor intelectual del libro, pero advierte contra aceptar sin reservas su perspectiva particularmente negativa de la agricultura. Ahora sí, lo más esperado. Preguntas fáciles, comentarios bonitos, críticas constructivas y aportes monetarios. No mentiras. Bueno, Sinaí, puedes comenzar dándonos tu opinión. En mi opinión es un libro muy interesante porque nos muestra muchas cosas y también nos enseña porque mientras vamos leyendo vamos aprendiendo muchas cosas que por ejemplo para mí no sabía y no tenía ni idea de eso. Y es lo que me gusta del libro, que me enseña y voy leyendo, voy aprendiendo muchas cosas y es historia al final de cuentas, nuestra historia. Ahora bien, desde mi punto crítico, de hecho, este libro pues me atrapó, digamos, en la parte de que me hizo pensar mucho que pues la historia de la humanidad como que no inicia así como nos enseñan normalmente, que con herramientas, con fuego, sino que Harari muestra que es algo mucho más, que pues inicia como con ideas, ¿sí? Él nos muestra que lo que realmente nos hizo diferentes fue la capacidad de imaginar y de creer en cosas que no existen físicamente, como pues lo son los dioses, las leyendas, los mitos, las leyes, y eso me parece como
muy filosófico. De hecho, pues a mí me encanta pues la filosofía y pensar como en varias teorías sobre la creación del mundo o el cómo piensan las personas, y pues algo que me atrae mucho de este libro. Porque en el fondo plantea que, bueno, la humanidad es una construcción mental compartida. Si saben a lo que me refiero, que pues en sí todos giramos en un círculo, ¿sí? Sí, en un círculo. Es bien, como bien lo mencioné, compartida, o sea, todos tenemos algo en común. Algo que también me llama mucho su atención del libro es como tal la visión que tiene de lo que es la revolución agrícola. Siempre nos enseña que pues esto contrae un avance, pero Harari lo muestra como algo más, como que no siempre lo bueno trae cosas buenas, sino que también lo bueno puede traer algunas consecuencias, como lo es que nos muestra una visión donde la revolución agrícola es más como una trampa que nos vuelve esclavos del trabajo, ¿sí? Del trabajo y prácticamente también de la rutina. Eh, bueno, en conclusión, como las dos partes de este libro me dejaron una sensación como ambigua, ¿saben? Ya que pues a pesar de que somos una especie destacable por la mente, también somos capaces de engañarnos a nosotros mismos en nombre del progreso. Y ahí pues lo tomo como entre comillas, porque a pesar de que hay un progreso, que al final somos nosotros mismos quienes nos terminamos engañando o saboteando. Y pues listo, ese sería mi punto de vista. Ahora, Carol, ¿quieres decir qué es lo que tú piensas? Bueno, muchas gracias por pasarme la palabra, compañera. Ahora yo voy a dar mi pequeña y humilde crítica acerca de este libro. Y la verdad es que después de leerlo te da como una pequeña crisis existencial, o sea, no puedes ver las cosas de la misma forma. Pensar en que las cosas como el dinero, por ejemplo, es como una ficción compartida. Pensar en que antes éramos como monos insignificantes que aprendimos a inventar chismes, memes, que inventamos las religiones, la plata, las naciones, todas esas mentiras blancas que fueron útiles y con las que aprendimos a dominar al planeta mientras que lo fuimos destruyendo en el proceso. Fue Es algo bastante loco, pero a la vez interesante. Este libro definitivamente funcionaría a las personas que les gusta filosofar de la nada. Y bueno, gracias por acompañarnos. Eso fue todo. Espero que les haya gustado este podcast y nos vemos en la próxima. O no, no sé. Y bueno, así finalizamos este episodio. Espero les haya gustado. Síganos para más contenido y hasta la próxima.